Bienvenidos al episodio número 2 de la tesis de mi vida. Demasiado agradecida por la recepción que tuvo el episodio número 1. Muchísimas gracias por todos esos mensajitos que me mandaron y por todos los consejos que me dieron, porque cada uno de ellos los estoy poniendo en práctica. Estoy inmensamente feliz por eso y como siempre agradecerle a los que siempre están allí de primeros, mi familia, mis amigos y todas esas personas que hoy se suman a este proyecto. Hoy no vamos a definir la tristeza desde la psicología ni desde lo académico. La vamos a definir desde la experiencia de vivirla sin nombre, sin manual y sin diagnóstico claro. Nadie te prepara para el momento en el que te das cuenta de que el problema no es solo lo que pasa afuera, sino lo que estás evitando mirar. Este episodio es ese momento. En el capítulo anterior hablé del ruido interno, de esa incomodidad que aparece cuando ya sobreviviste pero no estás bien. Hoy quiero ir un paso más allá, porque sentir sin entender cansa. Y yo precisamente estaba muy agotada. Me di cuenta de algo clave. No estaba triste por lo que había dejado, sino por lo que estaba posponiendo. Yo seguía funcionando, responsable, productiva, con cara de que todo bajo control. Obviamente no era cierto. El problema era este. Habían construido una vida sin preguntarme si de verdad era la que quería. Migré rápido, resolvía todo, pero en realidad no procesé nada. El cuerpo empezó a hablar porque yo no estaba escuchando. Salté de objetivo en objetivo, de pendiente en pendiente, convencida de que avanzar era suficiente. Pero la autoexigencia se volvió una trampa elegante, que decía que no tenía derecho a sentirme mal, que otros estaban peor, que yo debía poder con todo esto, y así, sin darme cuenta, me invalidé. Insistía y me exigía estar bien. Esto fue el momento en el que el problema se define y cuando defines el problema puedes empezar a trabajarlo. Lo que sentía dejó de ser una sensación difusa y empezó a tener nombre. Como dije, no era el país ni las personas, incluso ni siquiera las decisiones que había tomado. El problema era haberme abandonado en el proceso. Nombrarlo no lo solucionó todo, pero cambió algo esencial. Dejé de huir. Resolver no fue cambiar el escenario, fue cambiar la forma en la que me hablaba. Después de aceptar algo que no estaba bien y de quedarme un tiempo conmigo, entendí algo importante. Quedarse no siempre significa hacerlo sola. Habitar lo que sentía fue necesario, pero también fue agotador. No lo voy a negar, fue como ponerse un espejo enfrente y analizarse profundamente, y eso a veces a muchos no nos gusta. No nos gusta ponernos espejos de frente y decir: Ana, lo estás haciendo mal, Ana, te estás equivocando, o Ana, necesitas parar y mirar hacia adentro. Habían pensamientos que daban vueltas sin orden, emociones que no sabía nombrar, y ahí apareció una decisión que cambió el ritmo del proceso. Empecé a ir a terapia. Ya no porque estuviera mal, no porque estuviera rota, sino porque necesitaba un espacio seguro para entenderme sin juzgarme. Y qué mejor que ser guiado por un profesional. Durante mucho tiempo pensé, como mucha gente, que ir al psicólogo era para quien no podía solo, para quien estaba al límite, para quien ya no daba para más. Hoy pienso lo contrario. Ir a terapia fue una decisión de responsabilidad emocional. Fue aceptar que no tenía todas las herramientas y que no pasaba nada por eso. En terapia no fui a buscar respuestas rápidas, fui a ordenar el ruido, a ponerle palabras a lo que sentía, sin minimizarlo, sin compararlo, sin tener que justificarme. Fue la primera vez en mucho tiempo que pude hablar de mí sin sentir que estaba exagerando. Cosas empezaron a cambiar. No de golpe, no mágicamente, pero empecé a entender mis patrones, a reconocer qué cosas venían de mí y cuáles estaba cargando por costumbre. Empecé a mirarme con compasión, a tratarme con amabilidad y a definir mis luces y mis sombras. Y sin duda, cuando vas reconociendo esas cosas tan importantes, comprendes que no todo se soluciona aguantando, que a veces el primer paso real es parar y mirarte con la misma empatía que miras a los demás. En esta etapa no estaba sanada, estaba consciente
Y esa conciencia, aunque incómoda, he de decirlo, me dio algo muy valioso, criterio. En términos de esta tesis, que es mi vida, en este episodio, que es el marco teórico emocional, donde empiezo a entender por qué me siento como me siento y qué necesito para seguir avanzando, ir a terapia no me quitó el dolor, pero me dio lenguaje. Y cuando puedes nombrar lo que te pasa, ya no te domina igual. Si estás pensando en pedir ayuda y te frena la idea en que deberías de poder sola, tranquila o tranquilo, porque a veces poder es buscar apoyo. Así que evitemos la falsa creencia de que los que van al psicólogo o los que van a terapia es porque están locos. Porque bueno, en mi país Venezuela es un tabú ir al psicólogo y buscar este tipo de apoyo. Y hoy yo, Ana Karina, que lo he vivido, digo, gracias a Dios y a la vida por ponerme la terapia por delante, porque fue una herramienta básica para yo poder avanzar. O sea, a veces uno mismo tiene las respuestas, pero no sabes cómo organizártelas. Y eso era un poco lo que a mí me pasaba. Cuando empecé a hablar con mi psicóloga, ella me fue poniendo como las cosas en orden, me fue preguntando y yo misma me daba la respuesta. Y era un poco ilógico porque decía, Ana Karina, tienes la respuesta, pero lo que yo no tenía eran las preguntas adecuadas. Entonces, ya saben, buscar apoyo es de sabios buscar apoyo y no pasa nada por ir a terapia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Aunque cortito, he querido dividir los episodios en pocos minutos para poder un poco digerir todo de una mejor manera. Ahora voy a publicarlos no todos los domingos, sino que la dinámica va a ser domingo, jueves, domingo. Muchísimas gracias por escucharme. Yo no me canso de agradecer. Me encanta ser una persona demasiado agradecida con todo. Agradecida desde que me despierto, empiezo a agradecer. Y bueno, ¿qué vamos a hablar en el próximo episodio? En el próximo episodio vamos a hablar de lo que pasa cuando con más claridad y acompañamiento empiezas a reconstruirte, no desde la prisa, sino desde el cuidado. También hablaré de un tema más personal y de cómo estas herramientas que ya iba teniendo un poco interiorizadas me hicieron poder soportar un nuevo cambio que le venía a mi vida. Porque claro, no solamente todo giraba alrededor de la migración. Bye bye.